El emblemático río Rímac, que fue protagonista de miles de historias, hoy, por el descuido de los limeños, deja de mostrar su poderío para clamar socorro. Aunque para muchos estas imágenes son realmente repudiables, estos son los comportamientos que se repiten día a día frente a nosotros y las autoridades. Nos encontramos en el puente Hacho en el Rímac y como podemos observar la gran cantidad de basura que yace aquí, bolsas de plástico, colchones, tapabocas, llantas y muchos objetos más que no pertenecen a nuestro río Hablador. Esto ha causado que muchos roedores, como ratas, se encuentren en las orillas del río libremente. Resulta difícil imaginar que hace unos 60 años el río estaba lleno de pasto, árboles de lucha y animales como pelícanos. Los limeños de aquella época solían pasar momentos agradables en el Rímac y además podían cazar camarones, charconas y otras especies animales. En la actualidad ya no existe vida en el río Hablador. Sus aguas se han teñido de un color negro similar al del petróleo y ya no son aptas para el consumo humano. Es importante que la población esté informada de cuáles son las consecuencias que se nos van a venir encima si seguimos contaminando los ríos de la manera como estamos contaminando. La población tiene que entender que los ríos no son botaderos, no son basureros. Los ríos son fuente de vida, porque población que esté informada, población que conoce cuáles son los efectos de tamaña contaminación, obviamente que va a evitar hacer eso, ¿no? Va a tener un cambio de actitud. Según un inventario realizado por Sedapal y la Autoridad Nacional del Agua, existen 900 puntos de contaminación en el río Rímac. Además, según los representantes de la Atarjea, se recogen alrededor de 30 toneladas de basura al día, y la mitad de ellas está compuesta por plásticos. Esta terrible contaminación ha ocasionado que la biodiversidad del río se haya reducido en un 85% y que la restante esté a punto de extinguirse. El gobierno, a través de las municipalidades, ha llevado a cabo algunas iniciativas para su protección y ha realizado obras que generen el ornato adecuado, con la finalidad de que el río Rímac se convierta en una zona de recreación y orgullo para los limeños. Los pueblos jóvenes que están por allá, por Ate, todo eso son los que contaminan todo el río, botan toda la basura, los desperdicios, todo, aparte de las minas, que viene de las minas de Huancayo, de La Oroya, también contaminan el río Rímac. Nosotros limpiamos Lima Cuadrada, todo, nosotros lo mantenemos, la limpieza pública lo mantenemos bien limpio, pero ¿qué hay de los demás vecinos que no cuidan? O sea, nosotros las 24 horas trabajamos nosotros, recogiendo la basura, o sea, domiciliarias, todo, pero hay gente que no saca su basura a la hora, ¿y qué hace? Lo bota de frente al río, todo lo botan allí, entonces nosotros tampoco no podemos estar ahí pendientes de todo, es que tampoco no se educan todavía la gente, o sea, no hay uno que otros sí, otros que no, pero en la mayoría lo ven lo más fácil, hay ambulantes que venden allí su basura, la municipalidad le pide que lo dejen limpio y lo único que les quede botar ahí más fácil. ¿Será este panorama el punto final de la historia de nuestro río Hablador debido a la inconsciencia de los limeños? ¿Volverá a lucir limpio, lleno de vida y biodiversidad como antes? En las épocas antiguas, en las épocas de inicios de la República inclusive, este ha sido un río vivo, ha sido un río con vida. Ahora todavía aparecen algunas formas de vida vegetal, pero el animal, como ya se conoce, ha desaparecido. Muchos de los mercados que estaban aledaños a las riberas botaban sus desperdicios justamente en las riberas del río. Y de esto era que también se alimentaban después estas aves, la que posteriormente han desaparecido justamente por la ingesta de basura que destruía sus vidas. A 127 kilómetros de Lima se encuentra el pueblo de Cazapalca, y aunque ustedes no lo crean, las aguas que lo surcan son las mismas que corren por el contaminado río Rímac. Después de 5 horas de viaje, por fin hemos encontrado los riachuelos que dan origen al río Rímac. Estos desembocan a unos par de kilómetros de aquí, en el lago Antacacha. En esta zona nace el río,
El agua luce totalmente limpia y pura. Además, el hermoso paisaje y cielo azul que nos brinda la naturaleza, increíblemente, sí se puede beber el agua del Rímac. Pero, ¿cómo puede ser posible? Observen con atención el siguiente ejemplo. Por un lado, vemos el agua extraída de los riachuelos del lago Antacaya, y por el otro, el agua extraída del río en el distrito del Rímac. Esta agua contaminada de residuos no es apta para el consumo humano, debido a las bacterias y parásitos que perjudicarían la salud de las personas. Dentro de los microorganismos hay una gama inmensa. Vamos desde los virus hasta los parásitos, ¿no? Es decir, hay virus, hay bacterias, hay hongos y hay parásitos, quistes y huevos de parásitos, obviamente, en las fuentes de agua y dentro de ellas en la cuenca del río Rímac. Conocemos que las aguas del río Rímac y de otras cuencas como de Ailurín y de Chillón son derivadas para las zonas de cultivo. Y en las zonas de cultivo, pues, los que se van a contaminar son los vegetales de tallo corto, ¿no? Y es ahí donde los huevos y quistes de los parásitos se van a pegar y son los que van a llegar a los mercados. Y la gente y las personas, cuando no tienen un proceso de lavado y higiene adecuado de los alimentos, pues van a incorporar los parásitos con esos alimentos y se va a ocasionar lo que conocemos las parasitosis, ¿no? Ahora que sabemos todo, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para tomar conciencia sobre este problema? ¿De qué depende que el limeño no arroje su basura al río Rímac? Todo depende de una buena educación. Persona que está bien educada, bien concientizada, jamás en la vida va a poder botar basura o hacer cosas que no debe. Está concientizado, está en conocimiento que eso es malo. La cuenca de un río es un atractivo para las ciudades. Y Lima goza de 3 grandes cuencas. La cuenca hacia el norte, que es la de Chillón, la cuenca hacia el sur, que es la de Lurín, y la que tenemos aquí en el centro, que es la del Rímac. Tenemos 3 lugares maravillosos, pero que tienen los mismos problemas para poder recuperar, ¿no? Y ahí hay una tarea, municipalidad, gobierno y población, de podernos juntar y recuperar estos lugares y que sean finalmente centros de atracción para nosotros mismos y para los visitantes que tenemos anualmente en el país, ¿no? Y llegamos así al final de esta travesía. Luego de redescubrir los orígenes del río Rímac en Cazapalca, estamos aquí, en el puente Rayitos del Sol, en Lima Metropolitana. ¿Qué es lo que esperamos nosotros, peruanos y peruanas? Recuerda que el cambio comienza con uno mismo, que la educación viene de casa, que botar la basura en un techo correspondiente hace la diferencia. Únete al cambio, hagamos del Perú un país mejor.